las 8 horas con 19 minutos. Saludamos a Fernando Vega. Él fue asambleísta en la Asamblea Nacional Constituyente. Quisiéramos, Fernando, en esta mañana conocer su punto de vista sobre lo que se ha dado en los últimos días, la reorganización del Parlamento Nacional, que comenzó a actuar el 14 de este mes y que ha tenido una sesión muy importante el día de ayer, configurándose ya la reorganización de la Asamblea con una presencia mayoritaria de ADN en las distintas comisiones legislativas. Ha captado también la presidencia, las dos vicepresidencias de la Asamblea, y también con un predominio en el CAL, el Consejo de Administración Legislativa, entidad que es la que organiza diariamente la agenda legislativa a ser tratada sesión a sesión. Bienvenido. Muy buenos días, Gustavo. Buenos días a quienes nos ven y escuchan a través de Antena 1. Bueno, yo diría que lo que ha acontecido pues es consecuencia lógica de los procesos políticos que ha venido viviendo el Ecuador, con un franco deterioro de los partidos políticos, ¿no es cierto? Y una polarización más que ideológica de tipo, bueno, que negocian intereses que no son claramente los que urgentes del país y además los que garantizarían salir, aunque sea lentamente, de la situación de postración en la que vive este Estado casi fracasado, ¿no? De ahí que se vuelve a repetir de alguna manera estas alianzas, digamos, puntuales para lograr dominar y estructurar la Asamblea en favor de la mayoría cuyo ejecutivo está en el poder, podemos decir, ¿no? Nos recuerda mucho, por ejemplo, la Asamblea del 2013, cuando Correa es reelegido después de la Constituyente, y una mayoría correísta pues copa totalmente la Asamblea, dejando apenas nada para la oposición o para los otros partidos, ¿no? Ahora, en esta Asamblea la situación es un poco más compleja porque esa mayoría está muy polarizada y ambas fuerzas políticas tienen prácticamente un empate en cuanto a número de asambleístas, pero claro, están jugando como siempre con los partidos pequeños o los remanentes de partidos como el Partido Social Cristiano y Pachacuti, que se ha desmantelado prácticamente y que ya vienen mostrando en asambleas anteriores que sus votos se negocian uno a uno y en cada una de las circunstancias, ¿no? En ese sentido, yo diría que, bueno, ADN logra el control de la Asamblea, pero no garantiza la fluidez y la seguridad de los votos para temas que requieran de una mayoría calificada de los 2/3 y que le va a costar mucho ir más allá de la aprobación de las leyes que requieran de mayoría simple, como son aquellas que le pueden interesar al Ejecutivo, ¿no? Descartado ya el tema de la Asamblea Constituyente, que me parece que es una buena, digamos, una decisión acertada del Ejecutivo, lo que más vamos a ver en estos primeros meses es pues la discusión y la puesta en escena de las reformas o enmiendas constitucionales que el presidente de la República envía a la Asamblea, ¿no? Y otros de tema económico, me imagino también, que para poder intentar, en fin, resolver de mejor manera el tema fiscal, ¿no? Que es uno de los temas más importantes. El tema de la violencia pasaría supuestamente por
temas de reforma constitucional, no lo creo, pero y también por los recursos necesarios para apalancar esa guerra Bueno, un tema contra. fundamental que tiene que ver con el fenómeno de la migración aquí en la provincia de La Suaya, en el ostro del país, es el de oportunidades y empleos. Ecuador no puede seguir con cifras de subempleo que se las estime entre un 50 y hasta un 75%. A ver, ahí a mí me parece que el tema de la creación de trabajo desde el Estado me parece que está muy limitada. Creo que solo si se logra una mayor paz social, una mejora del optimismo, de la capacidad interna mismo de los propios ciudadanos de generar eh, autogestión y de avanzar y mejorar el comercio, etcétera, irá mejorando lentamente la capacidad de crear puestos de trabajo desde las propias microempresas, desde la base, ¿no? Porque ¿cómo puede implementar el Estado digamos, inversiones que generen gran utilización de mano de obra? Para ello, evidentemente, puede hacerlo con inversión pública, que es muy necesaria porque la mayoría de la estructura e infraestructura vial, etcétera, del país y muchos otros rubros ha sido destruida por los incendios y por las inundaciones, por los terremotos. Yo no le llamaría al de Esmeraldas un temblor, yo le llamaría un terremoto, ¿no? Entonces, por ahí podría dinamizar el gobierno si logra hacer inversión pública. La atracción de capitales extranjeros para crear trabajo me parece más complicado, primero porque la seguridad jurídica sigue siendo un problema serio del país, lo estamos viendo en estos días, ¿no? Con la matanza de los militares, el absoluto despelote de la minería ilegal, etcétera, ¿no? Entonces me parece a mí que la seguridad jurídica, la única cosa que yo pienso, y ahí está lo que tú en la entrevista anterior mencionabas, el papel de esta asambleísta cuencana. La idea general del gobierno es que la minería va a salvar al Ecuador, que también es un espejismo por varias razones. Primero, porque también hay inseguridad jurídica. No hay seguridad jurídica para la ciudadanía, para la población, para los derechos de los Sí. pueblos y de la naturaleza, ¿no? Fernando, si me permite, antes de continuar con este otro tema que es fundamental, quisiera exhibir en pantalla lo que sucede con el tema de las remesas en Ecuador. Lo importante que es, este es un último análisis de Data País. Allí podemos ver en este cuadro, que lo ponemos también a disposición de los oyentes que nos siguen a través de las redes sociales y el internet, esta es información oficial, datos sobre las remesas como motor económico de los países en Latinoamérica, y Ecuador va a la cabeza. Esta es una estimación sobre el PIB. Ecuador tiene un componente del PIB de un 5,5% de las remesas. Esta cifra es, por ejemplo, para comparar con otros estándares, el mismo porcentaje que Perú tiene como inversión extranjera, y que es una cifra de la cual se enorgullece. Ecuador, 5,5% por las remesas. Liderando en este cálculo, luego viene Colombia, 3,2%, Bolivia 2,8%, Perú 1,8%, Paraguay 1,6% y el resto de países latinoamericanos, Chile, Uruguay, Brasil, Argentina, con menos de 0,2%. Es decir, que sigue siendo en Ecuador un auténtico pilar fundamental para la economía ecuatoriana el tema de las remesas. Así es, efectivamente, y yo no creo que eso vaya a cambiar mucho. No creo que la política de Trump logre impactar significativamente en una recesión de las remesas ecuatorianas, de los ecuatorianos hacia el Ecuador, ¿no? Es posible que si hay menos trabajo en Estados Unidos y las cosas se complican, puede por ahí, ¿no es cierto? No creo que por la deportación
que va a seguir siendo como ha sido siempre, pues sea la causa de una reducción de remesas. El problema de siempre ha sido cómo esas remesas que llegan al país puede ser canalizada, estimulada, ¿no es cierto?, por el Estado y por la sociedad civil a través de sus instituciones bancarias, etcétera, y de los gobiernos locales hacia una inversión de capital, ¿no es cierto?, con un rendimiento atractivo que pueda cofinanciar con seguridad jurídica y buen manejo honesto económico de los recursos, pues aspectos del desarrollo local, ¿no? O incluso ir hacia una especie de, como diríamos, de capitalismo popular. Le cuento, por ejemplo, el, le cuento que por el túnel que se hizo entre Inglaterra y Francia por debajo del mar del Canal de la Mancha, los ciudadanos comunes y corrientes podían comprar acciones en el túnel, ¿no? Y yo tengo una hermana que vive en Inglaterra que habían comprado 500 libras de acciones en el túnel que unía el Canal de la Mancha, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que ese dinero que llega de los migrantes no se canalice simplemente al consumo? Sabemos a dónde va, es decir, consumo de bienes a veces superfluos, a veces sí, pero o sea, quizá no es un consumo del todo bien orientado, ¿no? Otra Claro. parte va al Sí, tema de vivienda, a pesar de que de, no se ha legislado, no se han generado políticas públicas sobre este tema que podrían bien hacérselo, no se ha el hecho. tema de las remesas, sin embargo, tiene un efecto muy positivo sobre la economía popular, la economía familiar, fortalece el consumo Mm, interno, fortalece a ah, negocios y empresas que sí, con ese mayor efectivamente. consumo se ven beneficiadas, catalizando en general la economía. Por eso le decía yo que de ese ingreso es precisamente el que puede dinamizar la economía en la medida en que haya más tranquilidad social, la gente pueda negociar, comerciar. Imagínense usted si no se supera la situación de la costa, todo negocio en la costa está ya vacunado, todo negocio está, la gente cierra negocios, etcétera. Entonces, evidentemente, es la economía popular y solidaria la que puede mantener el dinamismo, canalizando ese ingreso que, como usted mismo señala, es muy significativo, ¿no?, para sostener las economías populares y de alguna manera generar diríamos, ese estado de reactivación económica, ¿no?, que va a ser muy difícil de ser logrado por el Estado, como digo, a través de esa otra cantaleta de que la inversión económica en minería o petróleo va a ser la que eso va a encontrar siempre una resistencia en las comunidades, obviamente porque compite con los derechos de los pueblos y con los derechos de la naturaleza, ¿no? Tema que nos Y lleva, Fernando, justamente a lo que usted quería abordar, el papel de de las autoridades azoyas en general, de los legisladores en particular y de la legisladora Camila León, ahora elegida como presidenta de la Comisión Especializada Permanente de Biodiversidad y Recursos Naturales. bueno, yo creo que la legisladora cuencana ha dado muestras de su, digamos, de su poca preparación, conocimiento de muchas cosas, y que no creo que ella, habrá que trabajar para incidir en ella, llegar a ella, con buenos ánimos y con deseos de hacer lobby político con ella, ¿no? Las autoridades de Cuenca, etcétera, para inteligenciarle del problema, porque estoy seguro, absolutamente convencido, que como tantos ecuatorianos no tienen ni idea de lo que se está jugando en el tema, ¿no? Entonces me parece eso. No creo que la Asamblea vaya a tener en sí misma, aparte de algún, podemos decir, pronunciamiento político, pero el tema de si se hace o no minería puede ser que el presidente pretenda cambiar la constitución, pero ya la constitución nació con un pecado, y es que
que las consultas populares pueden ser revisadas por el gobierno y desestimadas también, ¿no? Ese fue un portillo que dejó Correa y que es un pecado mortal en la Constitución, que después de hablar, de hacer un panegírico de los derechos de la naturaleza, luego dejaran portillos, ¿no? Y fíjate tú, es el problema de la expansión de la minería ilegal está aupado por el propio Arcón. O sea, si el gobierno quiere combatir, mande al ejército y saque a todos los del Arcón. Es decir, es lo primero que tiene que hacer, ¿no? No tiene que ir a bombardear la selva, bombardea el Arcón, porque ahí está la semilla del mal de la venta de concesiones, de la total ausencia de control, de la complicidad. Saben todo y lo dejan, ¿no? Entonces, es un problema serio el tema, no de la ley, es el tema de la aplicación de la ley, de los controles, ¿no? Y ese es un problema de corrupción y es un problema de administración, ¿no? Entonces, a mí me parece que en este momento en que ya se va a jugar en la Asamblea el tema de las reformas a la Constitución, habrá que más bien presentar propuestas, debatir propuestas desde la ciudadanía, ¿no es cierto? Debatirlas públicamente y crear una corriente en la cual podamos incluso poner algunas seguridades en la propia Constitución para evitar toda esta corrupción. Me parece que en vez de flexibilizar el tema minero, debería ponerse algunos principios y algunas regulaciones que obligan a las leyes, además, a contemplarlas y a cumplirlas, ¿no? Me parece a mí que ese es el tema, ¿no? Y porque de lo contrario, pues nada, con el pretexto de que hay crisis fiscal y que el Ecuador necesita recursos, pues van a seguir vendiendo el Ecuador. Yo creo que, por ejemplo, sería más inteligente el gobierno si canalizara esas inversiones extranjeras en ciertos proyectos hidroeléctricos, porque energía nos falta, ¿no? Y entonces, sí, pues, asimismo, buscando aquellos proyectos que tengan menor impacto ambiental y afectación a las comunidades y que produzca un mayor beneficio y eficiencia en la producción hidroeléctrica, ¿no? Me parece a mí que podría ser un rubro en el cual la inversión extranjera podría tener mayores beneficios y sin tener tantos conflictos, ¿no? Por otra parte, sabemos que tampoco es que existe seguridad jurídica con la famosa minería legal. Estamos viviendo en Cuenca un verdadero fraude científico y un fraude documental por parte de la DUNDE en connivencia con el Ministerio de Energía y Minas para imponer un proyecto que es inviable, es decir, que es nocivo absolutamente e insustentable para el futuro de Cuenca, ¿no? Entonces, ¿cómo puede haber seguridad jurídica cuando un proyecto se impone a base de mentiras, de falacias, de dejar al lado ciertos datos, de modificar los datos, de hacer trampa, ¿no? Entonces, mientras eso funcione como metodología para imponer la minería ilegal, por lo que tendremos, podemos decir, legalizada y garantizada la destrucción de la naturaleza y de las poblaciones que Situación van que a ser tiene, afectadas por ello, situación que ¿no? tiene que ser contrarrestada justamente con la divulgación sugerida y ordenada por el Consejo Municipal de ese informe científico, técnico científico de etapa. Sí, yo he sugerido a quienes pueden hacerlo por su conocimiento legal. Yo creo que incluso la ciudadanía en este momento podía presentar ante la fiscalía
la comisión de un delito que tiene dos aristas. La una es el hecho de que se han falseado documentos, documento falso, ¿no es cierto? Falsedad ideológica, y luego inducción a las autoridades encargadas de tomar decisiones en política pública, de inducirlas al error, ¿no? Son dos delitos. Y me parece que esos dos delitos, hay elementos para poderlos trabajar desde el punto de vista legal. La batalla tiene que ser legal, tiene que ser en las calles, tiene que ser en el pueblo y tiene que ser también en el Parlamento, ¿no? No hay... En el Parlamento no no. creo que haya mucho eco, porque el discurso va a ser la minería es la salvadora, ¿no? En lo que usted señalaba, sin ser juristas, pero por allí hay el artículo 186 del Código Orgánico Integral Penal que habla sobre la estafa a la fe pública, tema que está regulado, que se configura cuando Pública. una persona mediante engaño Efectivamente. o simulación de hechos falsos induce a otra a realizar un acto que perjudique a su patrimonio. Este es un acto criminal contra la fe pública y hay que decirlo sin embajes. Y la complicidad de las cámaras, de ciertas personas, claro, van a ser beneficiadas podemos decir, no por los impactos económicos directos de contratación, sino porque van a beneficiar ciertos negocios colaterales que, bueno, que les van a beneficiar a ellos. Entonces la pregunta es, ¿quiénes se benefician de este acto contra la fe pública, ¿no? Entonces, algunos puede ser que por buena fe y ignorancia o incluso por obcecación intelectual, ¿no? Pero no cabe duda que no se necesita ser demasiado inteligentes ni demasiado, digamos, especialistas para saber que si no se introduce a Cuenca y a toda su población como área de influencia del proyecto, pues están castrando el proyecto en cuanto Y parte a de su este impacto. engaño, Fernando, hay que señalar también las políticas muy dañinas de las mineras en general, de Dandy Precious Metals en general, esa política de seguir en estas épocas regalando espejos, financiando programas culturales, deportivos y sociales como un mecanismo para limpiar su imagen. Bueno, yo ya hace varios años dije que en un escritito, no me acuerdo en qué libro salió, pero es que la coima que hace las empresas mineras son coimas a la luz del día, coimas públicas y aceptadas. Claro, la coima no va dirigida al empleado público, pero va dirigida a corromper, a comprar, es antiética a comprar las voluntades de las personas cercanas a los asentamientos mineros. ¿Qué es lo que está haciendo la minería ilegal en este momento? Lo dicen, entran ahí a la Amazonía y la gente o se va, los mandan sacando a los que A están en los los que se van. territorios que van a explotar y luego el resto pues se acomoda a esa nueva economía ilegal y trabaja para ellos, les brinda servicios, etcétera, ¿no? Bien. Entonces acá lo mismo, ¿no? O sea, eh, se expropia, se expulsa a la población, se expulsa la soberanía de un territorio, se captura la soberanía sobre un territorio y los adláteres, los vecinos, pues se convierten en Bien. beneficiarios, empleados del proyecto, ¿no? Bien, el tiempo no nos da, lamentablemente, para más. Fernando, quisiera agradecerle mucho por su presencia en esta mañana. Muchas gracias a ti, Gustavo, y esperemos, pues tenemos que hacer fuerza para que nuestra opinión tenga algún peso en lo que va a acontecer durante este primer año de gobierno de segunda etapa de el señor Novoa. Gracias a Fernando Vega, ex asambleísta, asambleísta constituyente y analista político. Son